Buenas tardes, Buenas tardes. estamos con Oscar de la Mata en un lugar que para mi punto de vista es uno de los lugares íconos de la ciudad de Santa Rosa. Este programa Pampacnoy arranca con la idea de mostrar que esta ciudad es una ciudad joven y que no conocemos, nos estaría faltando una parte de la historia para darnos cuenta de que en realidad hay muchas cosas por construir. Y en esta entrevista particularmente quiero hacer hincapié en esas personas que llegaron acá, empezaron a construir, ¿sí? Desde esta plaza que tenemos acá enfrente con este ventanal hermoso y este lugar, ¿sí? 9 de julio y Avellaneda. Bien, Tu abuelo mi abuelo. arranca conociendo este lugar. ¿Este lugar qué era en ese momento? Mi abuelo llegó a Santa Rosa en el año 1901. 1901. En este momento, esta esquina ya estaba funcionando. Sí. Según él me contó, era una fonda, que fue un lugar donde él vino a tomar, comer algo. ¿Una fonda? Una fonda, sí. Bien. O sea que es un lugar de actividades gastronómicas, de Perfecto. comida, bebida. Ya se estaban ubicando ahí dentro de la plaza, ¿no? Municipalidad. En el mismo lugar que estamos. Perfecto, perfecto. Ese encuentro de tu abuelo con este lugar es un lugar que él venía y después él pasa a ser dueño de este lugar. Unos cuantos años después. Unos cuantos años después. Sí, sí, sí. Y sí, fue profético. ¿Cómo fue profético? Bien, Vino perfecto. acá, se lo encontró. Él estuvo acá en Santa Rosa hasta el año 10-12. Estuvo trabajando en un almacén de ramos generales Bien. de la época. Él me decía que llegó a ser dependiente. Y después de estar unos años aquí, se fue a Buenos Aires y una vez allí estuvo haciendo también sus actividades. Bien. Se ocupaba buscaba la actividad panadera. ¿Buscaba la actividad? Panadería. 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 Él Bien. venía a instalar una panadería acá. Y desarrolló así fue inventor de varias patentes, Bien. todas referidas a la actividad industrial panadera. Y eso mientras estuvo en Buenos Aires. Después en el año 26 se instaló definitivamente acá. Y Bien. bueno, y logró ubicarse en una panadería, Perfecto. en la Bien. calle Gil bueno, creo que es Juan de Justo. Bien. ¿El nombre de tu abuelo? Martín. Martín. Martín de la Mata, entonces llega a la ciudad, esta ciudad estaba en desarrollo, estamos Totalmente. hablando de muy pocos Muy pocos. lugares y bueno, empezó a tratar de mejorar lo que es la manufacturación de la harina, o sea, lo que es todo esto como decía de panadería, eso fue como un disparador en La ese actividad, momento. el desarrollo, mejorar elementos para ir mejorando la actividad. Perfecto. O sea, palas, puertas de horno, ese tipo de cosas. Cómo industrializarlo de una manera más efectiva. Ahí va, ahí va. Entonces, este lugar en un momento, esa fonda después pasa a tener algún otro tipo de servicios. ¿Fotografía Y acá, fue una casa? aquí sí, se instaló un estudio fotográfico Bien, que hizo un relevamiento fotográfico del pueblo en aquel momento, Bien. en el año 1895-96, un estudio de La Plata. Eso es lo que pude bien, interiorizarme en un momento, y se instaló en este lugar. bien. Y estuvo acá un tiempo desarrollando toda una serie de trabajos para presentar en la época en que se estaba gestando la capitalización acá del territorio, en fin, es la época de Tomás Mazo. Perfecto. ¿Hay registro de esas imágenes? Hay registro, sí. Bien. Hay registro en el Museo Fotográfico acá de la ciudad, Perfecto. municipal. Sí. Perfecto, perfecto. Bien,
Entonces, hablando de Martín, tenemos alguna información. Martín fue mecánico dental o estudió. Él me dijo que había estudiado Él te dijo. mecánico mental en España. En España. En España. Él Perfecto. vino aquí, como te decía, en el año 1, pero él había nacido en el 83. Bien. Y allí lo influyeron para que se ocupara de eso. Era una persona muy lúcida y bueno, lo hizo. Era una persona que iba haciendo muchas cosas. Iba haciendo, sí, y sí, la sí. cuestión de las manos. Bueno, te voy a hacer una pregunta y vamos a tratar de hablar de tu padre, Oscar, también. Sí. Oscar de la Mata. ¿Cómo no? Te voy a hacer la pregunta y después si me la respondes en el próximo bloque. Tiene que ver con en qué momento tu padre fue dueño de este lugar y qué impronta le puso él, ¿no? Sí o no, a esta esquina tan hermosa de la ciudad. ¿Me la contestás después? ¿Cómo no? Gracias. Ah. Bueno, Oscar, vamos a hablar de tu papá y de esta esquina. ¿Hubo remodelaciones? Sé que hubo una demolición en algún momento también de este lugar. Bueno, contanos un poco qué parte ocupó Oscar padre Bien. de la Mata. Este lugar, la construcción original, que es la que se puede ver en alguna foto vieja, se demolió en la década del 30. Bien. Era propiedad de la sucesión Gil. Ajá. Y a esa sucesión se la compró mi abuelo en el año 37. Bien. Y a partir de ahí desarrolló un proyecto que tenía planta baja y planta alta y ejecutó la planta baja, que se ocupó aproximadamente en el año 40. Mi padre en esa época era uno de los 8 hermanos y tenía gusto por lo artístico, por la música. Perfecto. Estuvo acá estudiando violín en la ciudad y llegado el año 36 aproximadamente se fue a perfeccionarse a Buenos Aires. Bien. Y él se fue en ese año, el año 36, y estuvo hasta el año 39, 40 quizás, que es cuando mi abuelo lo trajo para que se pusiera a trabajar. Lo trajo para que trabajara. Sí. Claro, perdón, en esa época estudiar eso era como. Esto de ser músico era morirse de hambre, así que. Ok. A Sigue trabajar. pasando igual, ¿eh? A trabajar. Bien. Mi abuelo había instalado aquí, en el local de la esquina, Sí. funcionaba una peluquería. Que en aquel momento era de asegurado. Y este salón estaba dividido en 2 locales, uno que era bombonería y el otro, la otra mitad, que era librería. Bien. De otro hermano de papá, Alberto, o sea que le decían Tito, que después instaló la librería Casa Tito acá en 9 de julio y Pico. Y bueno, comenzó como la actividad de bombonería y venta de caramelos y al tiempo fue desarrollando la pastelería. Pastelería. Masas. Lo volvemos a encontrar de vuelta con la harina. Masas y tortas. Bien. Y ya aproximadamente para en el año 43, heladería. Bien. ¿En este lugar?
en este lugar. Ya en el año 43 tenía los dos salones activos para él. Bien, En el salón de frente, de la esquina, es donde tenía el local de venta, y aquí es donde tenía mesas y sillas, bien. que era muy común en aquella época el vermut. El vermú, El lo he vermut, escuchado, sí, el sí, vermut, sí. era Vermú, horario que 11 de la mañana. 11 de la mañana, yo iba a Sí, decir 8 sí. de la noche, mira, cómo No, estaré 11 de la cambiado. mañana y después, bueno, café y té por la tarde. Así que Perfecto. bueno, a la mañana funcionaba el salón de ventas y este salón, como atención al público en mesas, era de tarde. De tarde. De tarde, sí, de tarde y a la mañana tardía, ¿no? Como Bien. te digo, a partir de las 11, que es cuando se juntaban mesas con ese uso. Sí, o sea, lo que pasa es que tenemos que ubicar a las personas, estamos hablando de el centro de la ciudad de Santa Rosa, los comienzos de muchos pueblos y muchas ciudades de la Argentina, digamos, bueno, del mundo, ¿no? De la plaza, Y la plaza. bueno, estamos hablando que estamos a escasos metros, un lugar que se movía mucho. Bueno, en este lugar había muchos servicios, o sea, volvemos, estábamos los dulces, los bombones, como decías, Sí. tenía lo que era pastelería, tenías un espacio para venir a tomar un vermú, o sea, Y además también venta de fiambres. bien, También venta muy de claro, fiambres, sí. me habías Era comentado, multirrubro. En aquella época era multirrubro. Hasta cigarrillos también se vendieron. Así que era una época donde había que tener más de una actividad porque no alcanzaba con una sola. Bueno, pero yo creo que hoy también se está repitiendo un poco eso. Sí, está repitiendo Hoy, ese hoy se esquema, entra a un sí, local sí. y hay como un par Sí, más sí, de hay servicios. diversidad, sí, sí, diversidad de usos, sí. Bueno, hay que animarse, Hay que animarse. Sí. hay que animarse. Hay que animarse. Las ideas están muy buenas, pero de repente después llevarlas a cabo me parece que es Sí, lo, sí, sí, lo sí. importante. Esa segunda planta, ¿ya estaba funcionando? No, eso se comienza en el año 51. Ah. Eso Era de los lugares que estaban construidos. Ya era una construcción, no iba a decir futurista, no lo sé, pero digo, era una jugada importante poner ese segundo Sí, piso, para la época hablo, ¿no? claro. Una de las condiciones que tenía el municipio en la década del 30 al 40 era construir sobre la plaza en dos plantas. Bien, Y mi abuelo no pudo concretar la segunda planta, entonces eso fue algo que quedó pendiente para desarrollarla más adelante. Y después, bueno, pasó esos años y ya vino al principio de los 50 y se pudo ejecutar. qué bueno, qué bueno, qué bueno. O sea, estamos esta idea y ustedes a la vez, sí siguiendo la línea de tal vez lo que fue Martín o lo anterior, pero también poniendo la impronta de cada uno, o sea, con Sí. respecto a lo que estaba pasando en la época. Y bueno, es que mi abuelo seguía pesando mucho. Este negocio inicialmente era de mi abuelo y mi padre como empleado. Claro. Y así estuvo unos años hasta el año 48, donde mi abuelo le vendió Bien. la llave, digamos, porque la propiedad seguía Perfecto. siendo de mi abuelo. Y ahí es donde papá pasa a estar como propietario, digamos, del local, ¿no? Y bueno, y así siguió siendo esto de la familia durante varios años, hasta el fallecimiento de mis abuelos, que ahí comenzaron las situaciones habituales en estas propiedades de tantos hermanos, ¿Ocho? hijos, 8, sí, así que bueno, te ponerse de acuerdo. Bien. Y así papá fue comprando una parte hasta el año 85, donde él deja este negocio y se alquila durante 8 años. Se alquiló durante 8 años. Se alquiló durante 8 años. Bueno, antes de hacer alquiler, me habías hablado de multirrubro, como esta zona. ¿En algún momento se pasaba música? No sé si es en la época de tu papá o la de tu abuelo. O sea, en este lugar hay una historia de un violinista. Es tu papá. Sí, es papá que durante las noches de invierno
no había nadie, entonces estaba aburrido y se ponía Claro. a practicar, a estudiar el violín. Yo voy a cerrar un ratito los ojos por un instante, o sea, voy a ir a mi ciudad de origen y a unas tardes, noches donde solamente parecía que pasaba un carro rodado y no había nada. Bueno, estamos hablando de esa época. Estamos hablando de, no había música, lugar para... Y era venir acá. Sí, puede que a alguno no lo haya Por soportado, supuesto ¿no? que a algunos no les haya gustado, obviamente, pero bueno, era lo que había. Después vamos a pasar más adelante a toda esa evolución también en la música. Y acá viene el disparador para el siguiente bloque, que tiene que ver con que me cuentes, o que nos cuentes en realidad también cuál fue tu impronta. Sé que sos de lo poquito que nos conocemos, una persona reservada. Por ahí podés hablar de... ¿Cómo no? pero si me ayudás, en el próximo bloque hablamos de eso. De acuerdo, ¿Dale? sí. Dale, ¿Cómo muchas no? gracias. Gracias. Bueno, Oscar, primero muchas gracias por el tiempo que nos brindaste. Por favor, es un gusto. Vamos a tratar en este último bloque de que nos puedas compartir. Al final te lo voy a preguntar qué es ese lugar para vos, pero vamos a ir un poco caminando. ¿En qué momento vos sos parte de este lugar y decidís tomar decisiones sobre este lugar, sobre esta esquina? Más o menos, época o alguna situación que nos puedas contar. Bien, en la década del 60, yo también me fui a estudiar a Buenos Aires. Ah, bien. Fui a estudiar arquitectura. Ah, correcto. Y estando allí, bueno, estaba un poco también como mi padre, ¿no? Manda en giro. Y durante esa década había diversas actividades aquí, pero tuvimos una situación muy ingrata, muy triste, que se enfermó mi hermana. Y en el año 67 falleció. Y mis padres, también uno por supuesto, quedó muy afectado y anímicamente destruido. Así que en ese momento lo único que podía hacer era ver de qué manera generar un cambio para que mis viejos se recuperaran, tuvieran un objetivo, algo que los moviera porque estaban totalmente desmoralizados. Así que bueno, ¿Cómo es el nombre de tu hermana? Alicia. Alicia fue el disparador Fue el disparador del cambio. Bien. De una búsqueda de un objetivo que pudiera tener un futuro para mis padres, ¿no? De pensar en otra cosa y no en su hija. Perfecto. Desaparecida, fallecida. Perfecto. Así que bueno, Tomaste riendas en el asunto. comencé, claro, a pensar y a desarrollar el cambio que vos ves ahora. Si observas una foto antigua y la actual vas a encontrar diferencias. Entonces bien, como... No, pero es que está bien. Primero ¿sabes por qué está bien? Porque me hablaste de algo emocional y pasar después a la explicación es un poco difícil. Te voy a acompañar en esto. Gracias por eso. No, por favor. Este lugar tenía una fachada donde cambió totalmente. Eso también tiene que ver seguramente con lo que estudiaste, pero también con lo que vos viste, que tiene que ver con unos ventanales enormes donde se ve la plaza y el movimiento de la ciudad, y es único. ¿Sí? Sí, eso ¿Estamos de acuerdo con eso? Eso se buscó totalmente, sí. Se buscó. De tu parte.
Sí, sí, en el parque, sí. Perfecto, perfecto. Y este lugar, que se llama La Capital, que obviamente lo iba a presentar al final, porque es el presente, ¿sí? Es una cafetería. ¿Qué más? O sea, que le puedas contar, porque acuérdate que hay muchas personas que no conocen el lugar. En este momento estamos en la actividad de bar y cafetería. Bar y cafetería. Eh, Tengo a mi hija, que es la que hace los trabajos de repostería y todo lo que aquí Bien, se, se vende de repostería lo hace ella. Y que estuvo también estudiando en Buenos Aires, eh, entre otros con Ross. mirá. Y bien, tiene una virtud de que es sumamente equilibrada en las proporciones y saca unas cosas muy ricas, muy exquisitas. Entonces, este lugar ícono, nosotros el otro día lo conversábamos, o sea, esta ciudad tiene la cultura del café, de sentarse, que por ahí en otras ciudades y otros pueblos por ahí no es tan común, pero eso también está afianzado por el lugar, ¿no? O sea, es un lugar, uno viene, escucha música de los 80 tranquilo. eh, Es que es un momento muy agradable ese, donde uno se sienta un rato y esté solo, acompañado, tomando un café, leyendo el diario o lo que sea, sí, viendo pasar el movimiento de la ciudad. Eh, Hace también a la salud psicológica de cada persona, y es recomendable hacerlo de vez en cuando. ¿cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Yo cuando Esa, estaba en Buenos Aires lo hacía y me agradaba. Es, Sí. es muy interesante porque esto de poder hablar de personas, a mí no me gusta el tema de las comparaciones puntualmente, ¿no? Porque todo tiene que ver con la época, con lo que te toca, cómo tuviste que tomar las decisiones, pero sí me quedo, porque la entrevista te lo estoy haciendo a vos, con esto de que cuando vos estás diciendo que eso hace bien, también habla de cuál es tu impronta y qué es lo que buscas. Tal vez a uno no lo pueda explicar. El tema de las pasiones, esto lo repito siempre, es muy difícil explicarlo. ¿Sí? Totalmente. Muy difícil explicarlo. Pero yo miro acá, ¿no? Porque veo el ventanal, ya personas por ahí después lo van a ver en alguna imagen, pero también me voy a permitir, permiso, Jeremías, vamos a contar un poco, ¿sí? ¿Qué es esto o qué sería esto desde tu sueño, ¿sí? Sí, es uno de mis objetivos no logrados ¿Por fue ahora? por ahora fue la construcción de un edificio Bien, en este lugar. bien, Pero manteniendo la existencia del edificio anterior, o sea, exacto, tratando de armonizar los dos elementos, perfecto, el existente como un basamento y la torre como un elemento nuevo. bien, Y tratando de que los dos tuvieran algo que ver, fue el desarrollo eh, que me motivó. Y bueno, se hizo el trabajo, me dio un tiempo así, tuve algo más de 2 años trabajando en él y después logré la aprobación de los bien. planos, se llegó hasta ese punto, pero bueno, comenzó a ponerse muy complicada la situación Está bien. económica y quedó ¿Seguro? en Pero stand-by, tanto Martín y digamos. Oscar seguramente en su momento también se habrán encontrado en ese momento. Ahora, a mí me llama mucho la atención particularmente el tema de las formas redondeadas. También acá dentro del café, en las paredes, o sea, me llamó la atención apenas entré, y también la fachada con la que trabajás o tu idea. ¿Eso se te ocurrió? ¿Tiene que ver con algo en especial? Eso es, durante la facultad también me movía mucho con la parte curva. Bien, Sé que es algo que me resultaba agradable bien. y No lo rígido, no tanto lo rígido, hay un poco de más de claro, movimiento claro. ahí. Y acá como lo dominante en la planta alta es la curvatura de la esquina, Sí, eh,
puse como idea asociativa la curva también. Perfecto. Aquí no se nota, pero la planta del edificio es un trapecio. Bien. O sea que tiene dos caras paralelas a las medianeras y dos caras en ángulo hacia la 9 de julio y hacia Avellaneda. Perfecto, sí, sí. En la búsqueda de movimiento, ahí se alcanza a ver algo, que Sí. hay un... Se vería toda la ciudad. Se vería toda la ciudad. Sí, sería la visión que uno puede tener de acá arriba es soberbia. Es soberbia. Me quedo con esa palabra. Soberbia. Totalmente, sí, sí. Además, uno tendría una panorámica así Totalmente. es muy agradable. El hecho de tener una plaza delante, Bien. la perspectiva se la amplía de una encanta. manera importante. Volvemos a esto de la salud mental que decías, ¿no? Totalmente. Serían unidades muy agradables de vivir. Perfecto. Bueno, Oscar, una última pregunta. Puede ser desarrollada mucho o no, pero me parece que ¿qué es esta esquina para vos desde lo emocional? O sea, si se puede explicar, ¿qué es para vos esta esquina? ¿Un trabajo, un deseo, un sueño? ¿Qué? No, esto es una historia de vida. Bien. Porque aquí se ha desarrollado Ok. toda mi vida desde bebé. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por compartir eso. Por favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto. Gracias.